Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en esta ocasión estamos en el capítulo 18 y consideramos desde el versículo 18, donde leemos así. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Es necesario que volvamos a este pasaje de la Escritura porque no solamente es importante notar, como hacíamos la última vez que estábamos juntos en este pasaje, el hecho, lo que significaba todas estas prácticas del apóstol y este comportamiento que aquí se nos describe de una manera sucinta. Como veis, Lucas selecciona su material como él considera conveniente. Sabemos que el Espíritu Santo también le estaba guiando al mismo tiempo, y aquí lo que hace es concretar de una manera rápida lo que son muchos acontecimientos que tuvieron lugar en el ministerio del apóstol Pablo, en lo que va a ser la conclusión de su segundo viaje misionero. Y estábamos viendo algunos detalles que eran importantes, fundamentales del comportamiento del apóstol Pablo. Pero en esta ocasión tenemos que volver, como os estoy diciendo, a un texto como este, porque realmente lo que hace la Escritura con nosotros constantemente es que podamos aprender por medio de la misma. Es decir, la Escritura no simplemente es un documento histórico que podemos observar desde lejos como historiadores, y así lo podemos decir, o curiosos, imparciales, sino que estamos ante un libro que nos llama a aprender de él. Tenemos que ser capaces de llevar al corazón todo aquello que aquí se nos está enseñando. E incluso podremos decir que en un pasaje como este, donde parece que simplemente es una descripción de acontecimientos que suceden uno tras otro, tenemos que aprender y podemos aprender, de hecho, de lo que aquí se nos está diciendo. Esa es la razón por la que volvemos nuevamente a un pasaje como este, justamente los mismos versículos que estábamos considerando la semana pasada. Y es que aquí vemos cómo se nos está llamando a aprender en particular del apóstol Pablo. Es decir, no simplemente se está describiendo lo que hace como algo interesante en sí mismo, sino que la idea es que podamos aprender del apóstol Pablo, este hombre escogido por Dios para ser un testigo excepcional de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, este hombre también señalado por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles. Ese es el propósito central de su ministerio. Es alguien que siempre puede enseñarnos mucho, y tenemos que ser capaces de aprender del apóstol Pablo mismo. Y eso es lo que un texto como este nos está diciendo nuevamente. Me gustaría que en esta tarde pudiéramos aprender del apóstol Pablo de dos maneras, ¿no? En primer lugar, del comportamiento del apóstol Pablo, y en segundo lugar, de su manejo de la Biblia, ¿vale? Esos son los dos temas que vamos a tratar en esta tarde. En primer lugar, de su comportamiento como cristiano, cómo se comportaba el apóstol Pablo, y en segundo lugar, de cómo el apóstol Pablo también nos enseña en su manejo, en su uso de la Biblia. Esto es lo que vamos a considerar en esta ocasión. Pero en primer lugar, su propio comportamiento. ¿Cómo podemos explicar, ¿no?, una vida como la del apóstol Pablo? ¿Cómo entendemos una vida como esta, ¿no? En particular, ciñéndonos, obviamente, a los textos que tenemos aquí delante de nosotros, ¿cómo podemos entender que el apóstol Pablo, teniendo, si me permitís que lo diga así, tan claro el Evangelio, sin embargo, se nos diga en el versículo 18, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, ¿no? Pablo, tú conoces el Evangelio de Cristo y sabes que hemos sido hechos libres, ¿no?, por el Evangelio, ¿no?, de todas estas prácticas judaicas
que estuvimos explicando, ¿no? la otra vez, ¿no? Todo lo que significaban y la importancia que tienen, o lo que dice aquí, ¿no? De la fiesta, ¿no? Es necesario, está allí en Éfeso, y los judíos, notad lo que le dicen, oye, quédate aquí con nosotros más tiempo. Dice, no, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. ¿Cómo explicamos este comportamiento, no? ¿Cómo explicamos esto del voto, no? Que explicábamos entonces lo que significaba la semana pasada. ¿Cómo explicamos que quisiera guardar esa fiesta, no? ¿Qué hay detrás de este comportamiento del apóstol? Esto es lo que debemos desentrañar en esta ocasión y es lo que tenemos que nosotros notar. ¿Por qué el apóstol hace esto? ¿Por qué se comporta de esta manera el apóstol? Bien, tenemos que tener en cuenta el contexto del ministerio del apóstol. Si hemos estado leyendo este libro con atención o siguiendo estas predicaciones con atención o lo sabemos por otros cauces, sabemos que una constante del ministerio del apóstol Pablo ha sido cómo en primer lugar iba a las sinagogas y después a los gentiles. Ese orden es siempre observado por el apóstol Pablo. Primero los judíos y después a los griegos. Y hemos encontrado cómo cada vez que va a la sinagoga se produce una división en la sinagoga. Es decir, algunos judíos que sí que aceptan, pero hay tantos y tantos que se oponen y blasfeman. Hemos visto hasta el punto que llegó esto en Corinto, ¿no? Cómo fue incluso llevado ante las autoridades romanas, ¿no? Con el propósito de que el mismo imperio romano pudiera ocuparse del apóstol de una vez y para siempre, ¿no? Pero sabemos que aquel complot salió mal, ¿no? Y que no pudieron llevar a cabo sus propósitos. Pero ese es el contexto, ¿no? El contexto es una oposición constante de parte de los judíos contra la persona de Pablo por la predicación que hace Pablo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estábamos considerando, ¿no? Esa pasaje que me parece tan fascinante, ¿no? Y que arroja tanta luz, por eso es fascinante, sobre lo que estamos considerando en esta ocasión, en el capítulo 21, ¿no? Aquí se nos ha informado, ¿no? Fíjate cómo llegaban las noticias, ¿no? No había los medios de comunicación modernos que tenemos hoy en día, pero allí en Jerusalén le dicen a Pablo, se les ha informado a los judíos que hay aquí, que han creído, que son cristianos también, son judíos y cristianos, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, por ejemplo en Corinto, a apostatar de Moisés. Esto es una acusación seria, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? Porque aquí hay un montón de judíos que han creído, dice Santiago, el hermano, como sabéis, de nuestro Señor Jesucristo, que era el pastor también de la iglesia en Jerusalén. Y esto es un problema, ¿no? Porque estamos oyendo estas noticias, ¿no? Que llegan, ¿no? ¿Cómo solucionamos este tema, no? Es a la luz de esto que debemos entender el comportamiento del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo vemos que lleva a cabo ese voto y a sugerencia también de Santiago y de los líderes de la iglesia allí en Jerusalén también lleva a cabo otro voto, ¿no? Y paga los gastos, porque eso implicaba unos gastos, ¿no? Paga, ¿no? Está dispuesto a dar de su bolsillo, ¿no? Para este acto que es un acto que corresponde al Antiguo Testamento, claramente, ¿no? ¿Por qué el apóstol hace todo esto, ¿no? Esto es lo que tenemos que plantearnos. ¿Por qué este comportamiento? Y la respuesta la encontramos en varios pasajes de la Escritura que debemos considerar. En primer lugar, como les escribe a los mismos corintios. Estábamos leyendo hace un momento ese pasaje, 1 Corintios 9. Allí el apóstol desvela por qué su comportamiento es el que es. Dice en el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. El apóstol Pablo está dispuesto a entrar en estas prácticas que él conoce bien que tienen una caducidad, porque es la dispensación antigua, para poder ganar a otras personas para el Señor Jesucristo. Como dice en el versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos
salve a algunos. Esto es muy significativo porque el apóstol es todo menos débil, ¿no? Y sin embargo, dice, me he hecho débil para ganar a los débiles. Esto está mostrando lo que es realmente el comportamiento cristiano. Es decir, si realmente somos cristianos y nos creemos, ese es otro problema, ¿no? Maduros, entonces tenemos que estar dispuestos a hacernos débiles y a sobrellevar las debilidades de las personas que están a nuestro lado para ganarlas para Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. Tenemos que estar dispuestos a dar un paso más para ganar a esas personas, para poder llevarles el Evangelio. Lo dice muy claramente, para que de todos modos salve a algunos. El propósito del apóstol está muy claro. Él quiere no solamente que los gentiles sean salvos, sino también los judíos. Sabéis cómo el corazón del apóstol Pablo latía por su propio pueblo. Son palabras de las más profundas que se pueden encontrar en el Nuevo Testamento con respecto a lo que alguien siente por otras personas. Dice en Romanos capítulo 9, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Notad la profundidad del sentimiento del apóstol. Estoy incluso dispuesto, si eso fuera posible, es imposible, claro, pero hasta ser separado de Cristo, si a cambio de eso yo pudiera conseguir la salvación de mis compatriotas. Si de verdad sentimos algo por las personas que están perdidas, entonces nuestro comportamiento tiene que ser tal que ganemos a las personas, no que antagonicemos a nadie. El cristiano tiene que estar dispuesto a ceder muchas cosas que no son de importancia extraordinaria, como hace aquí el apóstol Pablo, cumpliendo con esos votos, para así ganar a alguien para Cristo Jesús. Tenemos que tener esa actitud de hacernos débiles para con los débiles, de tener ese discernimiento que Dios nos tiene que dar en nuestras propias circunstancias para renunciar a nuestras propias fortalezas. Muchas veces podemos decir, no, pero yo es que tengo esta postura política o esta postura. Pero si tú sabes que esto va a antagonizar al hermano o al que estás hablándole, pues cállate, si no es esencial. No se trata de ganar un argumento político, un argumento de este mundo. Se trata de que esa persona pueda conocer a Cristo Jesús. Somos conscientes de lo que aquí se nos está diciendo. El apóstol lo tiene muy claro y nosotros deberíamos tenerlo igualmente claro. Esto significa hasta el punto de controlarnos cómo debemos hacerlo en toda nuestra manera de vivir. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Son palabras que muestran la seriedad del discipulado del apóstol, su seguimiento de Cristo, su deseo de ganar a las almas por encima de cualquier otra consideración. Y si es necesario negarme, y si es necesario someter mi cuerpo, usa metáforas, ¿no? que resonarían muy poderosas en un lugar como Corinto, ¿no? en Grecia, ¿no? Con los juegos que nosotros llamamos hoy en día los Juegos Olímpicos, ¿no? Corren en el estadio y cómo se esfuerzan. Y simplemente les dan una corona de laurel. Pero mira cómo se esfuerzan para una corona de laurel. ¿Cuánto más nosotros como cristianos no tenemos que hacer esfuerzos para ganar a las personas para Cristo Jesús? Eso es lo que está aquí diciéndonos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos en cosas que en sí mismas son legítimas?
Déjame que lo ponga de esa manera. Es que Pablo no tiene por qué hacer ese voto en un sentido. En particular, como leíamos, el voto que le requiere la Iglesia de Jerusalén. Es que ¿por qué tengo yo que someterme a esto, ¿no? De pagar los gastos aquí a esta gente y tal y así? No tiene por qué, pero lo hace. Lo hace. Entonces, tenemos que condescender a las personas. Tenemos que ganar a las personas. No se trata de yo soy aquí. No, tienes que ganar. Lo más importante es ganar a la gente. Eso es lo que está diciendo. O lo podemos ilustrar, ¿no? Con la epístola a los romanos, ¿no? Donde se daba este problema, ¿no? En Roma había este problema, ¿no? En particular, porque había cristianos de trasfondo judío y cristianos de trasfondo gentil, ¿no? Y había choques entre ellos, ¿no? En la congregación de Roma. Y Pablo es consciente de eso y tiene que escribirles, ¿no? Y si queréis saber un poco más de eso, leer el capítulo 14 de Romanos. Pero ¿cuál es la conclusión a la que llega, ¿no? El apóstol? Está en el capítulo 15. Es muy interesante. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Te crees fuerte en el Evangelio? Pues entonces tienes que agradar a las personas. Debes soportar a las personas. El fuerte no es el que aparece fuerte, se cree y ofende, ¿no? Constantemente. No. El verdaderamente fuerte es el que se hace débil. El verdaderamente fuerte en el Evangelio es el que soporta las flaquezas de los débiles. ¿Qué pensáis? ¿Que el fuerte no es consciente de la debilidad? Precisamente es tan consciente de que tiene que ganar a las personas que voluntariamente se somete y no se agrada a sí mismo. Me gusta dar a conocer nuestra opinión. Pero si nos vamos a cargar a alguien, pues no digas tú lo que piensas. Gana a esa persona lo primero. No antagonices a la gente. El Evangelio no busca eso. El Evangelio lo que busca es ganar a las personas para Cristo, porque es más importante la salvación de un alma que cualquier otra cosa. Somos conscientes de eso. Porque a lo mejor te crees fuerte, pero si no haces esto es que eres débil. Muchas veces cuando se lee este pasaje, ¿no? Los fuertes y los débiles, los creyentes dicen, yo soy de los fuertes. Ah, amigo, ¿eres de los fuertes? Pues si eres un fuerte, demuéstralo. Como dice aquí, soportando las flaquezas de los débiles. No te agrades a ti mismo. Dice, mira qué interesante, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahí pone una condición fundamental, en lo que es bueno. Claro, si alguien te invita a pecar, no está diciendo eso, en lo que es bueno. Pero si algo puedes sobrellevar, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que buscar en tu comportamiento, no agradarte a ti mismo. Es decir, cuando estamos con otras personas, la idea es centrarnos en la otra persona, no en ti. Es ganar a esa persona, no en ti, y siempre tú, ¿no? Eso no es lo que es el Evangelio. El Evangelio siempre nos lleva fuera de nosotros mismos. Y el ejemplo, como acabamos de leer, supremo, es Cristo mismo, que dice que ni siquiera Él se agradó a sí mismo. Estuvo hasta dispuesto hasta llevar los insultos injustos, crueles de sus enemigos sobre Él. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a llevar malentendidos y dificultades?
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a agradar a otros por causa de Cristo Jesús? Y dice el apóstol, es muy interesante ahí en Romanos, porque todo esto es lo que enseña el Antiguo Testamento. Muy interesante. Entonces, conocemos el Antiguo Testamento, pues implica esto. Y dice, el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Qué muestra Dios en el Antiguo Testamento? Que es un Dios de paciencia. Nosotros tenemos que ser pacientes con la gente. Tenemos que aprender a sobrellevar a las personas en lo que es bueno para su salvación. Y en la iglesia, para lo que sea de edificación. Se pueden decir muchas cosas, pero que lo que salga de tu boca, que haga bien al prójimo. Es el único requisito. No se trata de salirte con la tuya, no se trata de dar tu opinión, sino de ganar al hermano, de hacerle bien al hermano. Eso es lo que se trata. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso explica el comportamiento del apóstol Pablo. Buscamos nosotros vivir de esta manera. Eso es lo que se requiere del cristiano. Pablo es un ejemplo supremo de esa realidad, pero él, como acabamos de leer, pone el ejemplo de Cristo. Él aprendió de Cristo. Nosotros tenemos que aprender de Pablo y, por supuesto, del Señor Jesucristo. Pero aprendemos también, como estoy diciendo, de su manejo de la Escritura. Muy interesante, ¿no? También notar cómo el apóstol Pablo de tal manera ha entrado, se ha imbuido del espíritu del Antiguo Testamento que es capaz de vivir, como decíamos la semana pasada, en ese tránsito entre las dos dispensaciones. Es capaz de coexistir en ese estado, ¿no? El que está a caballo entre una posición y otra, ¿no? Y esto es lo que se nos está llamando a nosotros a entender también para de esa manera vivir como cristianos. Solamente podemos hacerlo adecuadamente si entendemos, si profundizamos en la misma palabra de Dios. En segundo lugar, por tanto, aprendemos del apóstol a manejar la Escritura, a manejar la palabra de Dios. Y lo primero que hacemos aquí es darnos cuenta, como una y otra vez aparece constantemente en todo el Nuevo Testamento, que debemos apreciar el gran valor que tiene el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la Biblia, no es solo el Nuevo Testamento, es también el Antiguo Testamento. Recordad que cuando se está escribiendo el Nuevo Testamento, la Biblia que tienen es el Antiguo Testamento. Esa era su Biblia y de ahí lo sacan todo y escriben sobre esa base. Hasta un tercio del Nuevo Testamento son citas o alusiones del Antiguo Testamento. ¿Hasta qué punto en nuestra vida, en nuestro conocimiento de la Escritura, hacemos justicia a esa realidad, ¿no? Por eso esta idea que buscamos en el Día del Señor, no siempre se puede hacer así, pero intentamos, ¿no?, hacer justicia a ambos testamentos, ¿no? Por las mañanas o por las tardes, me daría igual en ese sentido, el Antiguo Testamento y por las tardes el Nuevo Testamento o viceversa. Es toda la Biblia. No podemos decir, no, es que el Nuevo, no, tenemos que hacer justicia. Pablo tiene aquí un esfuerzo deliberado y consciente de poner de manifiesto cómo el cristianismo surge del Antiguo Testamento. Qué importante es conocer el Antiguo Testamento. Y esto es lo que explica su comportamiento y su predicación. El Antiguo Testamento que con toda claridad está trayéndonos la realidad de nuestro fracaso y cómo no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Pues es un monumento al fracaso humano. Hasta los mejores. Muchos le llama la atención eso, ¿verdad? Como, anda, pues la Biblia, fíjate qué libro, ¿no? Que incluso de los mejores aparecen sus pecados, ¿no? El rey David, por ejemplo. Es un monumento al fracaso humano. ¿Por qué? Los mejores reyes. ¿Por qué? Para hacernos ver que nuestra salvación está fuera de nosotros, está en Dios, no en ningún otro. Que nuestra salvación no está en ningún hombre, está solamente en el Dios hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de una manera, si lo puedo decir así, negativa, el Antiguo Testamento prepara el camino para Cristo, porque nos muestra que el único que puede salvarnos es Él. Lo pongo de otra manera. ¿Cómo pensamos nosotros que vamos a salvarnos por obras, ¿no? Muchos dicen, no, es que si soy bueno, Dios me salvará, es que si soy sincero.
Cuando todo el Antiguo Testamento nos muestra que los hombres más sinceros, los hombres más buenos que han existido, han fracasado. Todos ellos necesitaban a un Salvador. Nosotros también lo necesitamos. Y el Antiguo te muestra eso. El Antiguo te muestra el justo juicio de Dios, la ira de Dios sobre nuestro pecado. Y este es el camino a Cristo Jesús. Porque Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, es el Mesías al que apuntaba el Antiguo Testamento. Nos mostraba esa necesidad de Cristo Jesús. ¿Te das tú cuenta de que necesitas a un Salvador? ¿Eres consciente de tu fracaso, de tu naufragio espiritual? Que el Evangelio no tiene que ver con que soy mejor que otros, sino con que soy un pecador necesitado de la gracia, de una salvación que me viene por gracia, solo por Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que hace el apóstol. Y notadlo, cómo es capaz de discernir lo que es fundamental de lo que es accesorio. ¿Qué es lo que importa del Antiguo? Que nos prepara el camino a Cristo. ¿Lo está haciendo eso el apóstol? Claro, por eso tiene tanta oposición de los judíos, porque hay muchos que se dan cuenta y dicen, es que este hombre está diciendo otra cosa, está diciendo que todo se cumple en Jesús. Pero por eso está dispuesto en otras cosas que no son tan esenciales a transigir, de alguna manera. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es el gran mensaje del Antiguo Testamento. Fracaso humano y salvación en el Mesías que había prometido el Antiguo Testamento que vendría, que es el Señor Jesucristo. ¿Tenemos nosotros claro estas cosas? La manera en que tenemos que aprenderlo nosotros es dándonos cuenta, ¿no? Profundizando en esa realidad, ¿no? De aprender del manejo de la Escritura, que cuando nos acercamos a algún texto de la Biblia, ¿no? Nos estamos acercando a un pasaje que la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Y sobre todo en estos pasajes que están a caballo entre las dos dispensaciones, es: ¿lo que aquí se dice es una descripción de lo que pasó o hay algo aquí también para que yo lo siga? Es decir, lo que encontramos en este tiempo de tránsito aquí, que es lo que hace el apóstol Pablo, es lo siguiente. Por poner un ejemplo para entenderlo mejor. El voto es algo descriptivo de lo que pasó. Tenemos que decir, sí, claro, es descriptivo. Porque hoy en día ya en las iglesias no hay esa idea. Pero ahí se queda todo. Pues yo no hago votos. No. Hay algo profundo. Hay una consagración a Cristo, que es lo que decíamos la semana pasada. Cuidado, a ver si porque no hay voto, no va a haber en tu vida una consagración a Cristo. No va a haber ningún esfuerzo por el Evangelio. Como si nada. No, hombre, tiene que haber una consagración al Señor. Eso es lo que está diciendo. El pasaje puede ser descriptivo, pero siempre tiene algo que enseñarnos. Siempre tiene algo que enseñarnos. Por eso Pablo en este pasaje romano dice, y aprendemos, ¿no? Por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Todo esto está en la Escritura. Agradar a Dios es lo fundamental. No simplemente, es que tengo esta opinión, no, pero agradas a Dios y agradas al prójimo, te ganas a la gente o no te ganas a nadie. Eso es lo que se trata. Eso dice Pablo. ¿De qué me vale, no, salirme con la mía si he perdido a esa persona? Es una forma de hablar, claro. ¿De qué vale eso? Lo importante es, bueno, a ver cómo llevo. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí tiene que servirme para ese fin. Lo que está diciéndonos, notadlo muy bien, es que las cosas incluso que son descriptivas pueden enseñarnos a nosotros, pueden servirnos de utilidad a nosotros. Al mismo tiempo, nos está diciendo Pablo, hay cosas que son permanentes para siempre. Y ahí es donde está el discernimiento, ¿no? ¿Qué es permanente? ¿Qué es con lo que hay que quedarse? La realidad de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Ese es el gran mensaje de la Biblia, que la salvación está en Dios, en Cristo. Ese es realmente el fruto, ¿no?, de la nuez que debemos comer. Eso es lo que está aquí diciéndonos. Hay cosas que siempre tenemos que hacer. ¿Lo habéis notado como el apóstol
Sí, hace el voto y cuando llega a Jerusalén va a hacer otro voto, pero siempre lo mismo, es decir, en ningún momento pierde la ocasión de hablar de Cristo, de predicar a Cristo. Y si por medio de este voto, pues tengo una oportunidad de quitar obstáculos, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo que resulta normativo es Cristo y este crucificado, la realidad de la salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Somos nosotros conscientes de eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo podemos distinguir estos aspectos? ¿No? Porque una cosa es decirlo y verlo con estos ejemplos y otra cosa en todo momento aplicarlo a nuestras vidas y cuando leemos la Escritura. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Pues bien, lo hacemos comparando la Escritura con la Escritura. Es decir, la Biblia es su propio intérprete autorizado. Cuanto más conozcamos la Biblia, más vamos a darnos cuenta de estas cosas. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Es decir, cuando leemos esto, ¿por qué llegamos a la conclusión de que el voto es algo descriptivo? Pues porque tenemos un conocimiento completo, íntegro, de toda la revelación de Dios. Y nos damos cuenta. ¿Pero por qué? Porque hemos comparado unos textos con otros. Y hemos visto lo que permanece y lo que es efímero, aunque pueda todavía enseñarnos. Y por eso estamos diciendo que permanecemos fieles a la esencia misma del Antiguo Testamento porque anunciamos que en Cristo Jesús, en Jesús de Nazaret, está el único Mesías que puede salvarnos. ¿Cómo hemos llegado a esa conclusión? Comparando unos textos con otros. Esto es lo que se busca de nosotros. Esto es lo que hace el apóstol, notadlo bien, su manejo de la Escritura. Cuando está en las sinagogas, lo hemos visto, es casi como si fuera como un coro, ¿no? De un himno. Cuando vamos cantando siempre se repite el mismo coro, ¿no? Como algo que está siempre. ¿Cuál es ese coro que se repite? Testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Lees las predicaciones de Pablo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo. Y entonces llegas a la conclusión, oye, yo no entenderé mucho de la Biblia, pero sí está muy claro que Jesús, a quien yo anuncio, es el Cristo. Pero ¿cómo hemos llegado a esa conclusión? Porque vamos comparando unos textos con otros, porque vamos mirando la Escritura y dejamos que la Escritura se interprete a sí misma. Y contemplamos de vez en cuando estos acontecimientos inusuales, el voto. Y nos damos cuenta que sí, que tiene algo que enseñar, pero que no es algo central. Y sin embargo, nos está diciendo que ese conocimiento de la Escritura es algo práctico en nuestras vidas, en todos los sentidos. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Por tanto, cuando venimos delante de alguien como el apóstol Pablo, tenemos un modelo para nuestro comportamiento. Tenemos que darnos cuenta que no simplemente está ahí como una descripción de cómo era, sino para imitarlo. ¿Y cómo lo imitamos? Estamos diciendo, le imitamos en tanto en cuanto la palabra de Dios tiene ese lugar en nuestra vida. Que no se trata de decir, me conozco esto, no, vives esto. ¿Vale? Se trata de decir, no, si yo sé que la Biblia dice, no, eso no me vale, a Pablo no le valdría. Lo que se trata es, ¿tu comportamiento refleja el mensaje de la Biblia? ¿Te has hecho judío para ganar al judío? ¿Has dejado de agradarte a ti mismo? ¿Y agradas al prójimo para lo que es bueno, para su edificación y para su salvación? Ese es el conocimiento de la Escritura. Y esto es posible cuando nos imbuimos del Espíritu, de la palabra de Dios. Por tanto, somos llamados a vivir de esta manera, dejando que la Escritura nos guíe, que nos muestre la gloria de Cristo Jesús a la luz de nuestra propia pecaminosidad, a la luz de la realidad de la ira de Dios sobre nosotros,
nos refugiamos en el Mesías y en Cristo Jesús. Buscamos vivir a partir de ahora para ganar a la gente, para Cristo, como hizo el apóstol en todo su ministerio. Esto es lo que significa conocer la Escritura, descansar en Cristo Jesús como Señor y Salvador y agradar a las personas en lo bueno, para edificación y para su salvación. Quiera Él ayudarnos para que así podamos nosotros también vivir. Amén.